Las comas y las pausas y las comas. ¿Cuándo usarlas? ¿Cuándo no usarlas? ¿Cuándo es obligatorio? ¿Cuándo no es necesario? Hoy, en este vídeo tan necesario como imprescindible, te voy a enseñar por qué, cómo, cuándo, en qué posición debemos o no usar una pausa y cuándo debemos o no poner una coma. Y creo que es muy necesario porque en muchos comentarios, chicos y chicas jóvenes o incluso no tan jóvenes me escriben diciendo que su profesor les ha dicho que cuando encuentren una coma escrita tienen que hacer una pausa. Y eso es una soberana, enorme, monumental y estúpida tontería. Y si os llevan la contraria, que hablen conmigo, que me escriban. Hay que tener muy claro que no se habla como se escribe y que no se escribe como se habla. Es sencillo. El lenguaje escrito y el lenguaje hablado son dos cosas casi radicalmente diferentes, porque a la hora de escribir no escribimos como hablamos. Y te voy a decir algo ahora que te va a hacer explotar la cabeza. No hay ningún signo de puntuación en el lenguaje escrito que signifique una pausa o un silencio. Ni las comas, ni los puntos y comas, ni los dos puntos, ni los puntos. Ni siquiera los signos de interrogación o de exclamación. Nada, porque la pausa, el silencio entre palabras, no está descrito. Y es probable que si buscáis la definición de coma en el diccionario, os diga que es una pausa breve, e incluso una pausa más breve que un punto, lo cual también es mentira. Y olvídate de la tontería esa de que una coma es una pausa de 0,5 segundos, y un punto de 1 segundo, y un punto y aparte de 2 segundos. Eso es una soberana estupidez, y te voy a decir por qué. Porque los profesionales de la voz hablada, los oradores y los buenos locutores sabemos perfectamente que eso no es así. Y ya no te digo los actores y actrices de doblaje, que cuando nos encontramos con un guión, la pausa no viene marcada con una coma, viene marcada de otra forma. Y cuando hay una coma, nos importa un comino. Lo que importa es cómo lo hace el intérprete al que estamos doblando. Así que lo siento, un profesional del lenguaje escrito no me puede decir a mí cómo tengo que hacer una pausa y cuándo tengo que hacer una pausa. Así que si te parece, vamos a ver cuándo hay que poner comas y vamos a ver si en esas comas hay que hacer pausa o no hay que hacer pausa. Ojo con la frase. Amparo, escúchame. Es un imperativo. Y aquí tenemos que poner una coma cuando lo escribimos. Al ser una llamada de atención, escúchame, utilizamos un imperativo. Entonces, lo que tenemos es un nombre vocativo. Si tenemos un sujeto vocativo y tenemos un verbo, entonces ponemos una coma vocativa. Pero, ¿es necesario hacer pausa? Si quieres la haces y si no, no. De una forma queda natural y de la otra no. Veamos el ejemplo. Amparo, escúchame. Pero, si no quiero hacer pausa, no la hago, porque también tiene sentido hacer las dos palabras seguidas. Amparo, escúchame. No hay ninguna pausa y se entiende perfectamente. Lo que importa aquí es la interpretación que tú le das. Que a ese imperativo le des energía. Amparo, escúchame. Y ya está. Otra situación en la que debemos poner pausa es con las enumeraciones. Muy sencillo. Cuando enumeramos dos o más elementos, los separamos por pausas. Un pato es blanco, bonito, gracioso y apestoso. ¿Vale? Ponemos comas para separar cada uno de esos calificativos. Pero hay que hacer pausa. Un pato es blanco, bonito, gracioso y apestoso. Queda bien, pero también nos lo podemos saltar. Un pato es blanco, bonito, gracioso y apestoso. Y no he hecho ninguna pausa. Y se entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque es la entonación que yo le doy a cada uno de los elementos de la enumeración los que hacen que se entienda perfectamente la frase. Lo mismo que lo anterior, una enumeración, pero en este caso con cláusulas independientes. Es decir, mi familia comía, mis amigos bailaban, mis vecinos bebían y yo dormía. Cláusulas en las que tenemos un sujeto y que tenemos un predicado. Sujeto y verbo. Pero como enumeramos lo que hacen cada uno de forma particular, los separamos por comas. Mi familia comía, mis amigos bailaban, mis vecinos bebían y yo dormía. Pero ¿qué pasa si a mí me da la gana no hacer ni una sola pausa? ¿Ah? Mi familia comía, mis amigos bailaban, mis vecinos bebían y yo dormía.
Ya está. Me he saltado las pausas en las comas. ¿Ah? Y se entiende. Vamos con otro ejemplo. Si vas a llegar tarde, avísame. Aquí antes del último verbo, el imperativo, le metemos una pausa. ¿Por qué? Porque en el lenguaje escrito hay que ponerla. Así de simple. Lo que se llama el condicional con el verbo al final. ¿Y tenemos que hacer pausa? Pues depende. Con pausa. Si vas a llegar tarde, avísame. Si no quieres poner pausa, no la hagas. Interprétalo. Si vas a llegar tarde, avísame. Y listo. No es tan difícil. Aquí una que me encanta y creo que también os va a gustar. Es lo que se llama una redundancia verbal con varios sujetos. Os pongo el ejemplo. David es idiota. Pedro más. Aquí, David es idiota, ponemos un punto y coma, y lo que viene después es un Pedro, coma, más. ¿Por qué ponemos esa coma? Porque la sustituimos por el verbo. Si no, lo diríamos de la siguiente forma. David es idiota, Pedro lo es más. O Pedro es más idiota. La cuestión, eliminamos un verbo, hacemos aquí sí, posiblemente, una pequeña pausa nos puede funcionar, pero si no queremos hacerla, no la hacemos. David es idiota. Punto y coma, sí, aquí una pausa por narices. Vamos a separar dos frases para que se entiendan bien por separado. David es idiota, Pedro más. Listo. Esto es lo que se llama una coma elíptica. ¿Por qué se llama elíptica? Porque viene de elipsis, y una elipsis es eliminar algo de una frase o de una narración. Una elipsis. Vamos con otra que también me encanta, y es la siguiente. La película es, en general, mala. Metemos aquí un en general, que es una información prescindible completamente, y la separamos con comas. Estas dos comas significan pausas. Significar no significan, pero puedes hacerlo si quieres, y si no, pues no lo hagas. La película es, en general, mala. Y ahora, sin pausas. La película es, en general, mala. Y también funciona. Y con esto tenemos varios ejemplos, como por ejemplo, Gabriel, el hijo de mi prima Luisa, es tonto. Gabriel, el hijo de mi prima Luisa, es tonto. Con pausa o no en el lenguaje oral, a la hora de escribirlo, sí que debemos usar las comas. Y aquí una que es fascinante y con la cual te voy a demostrar que una coma no significa una pausa. Fíjate bien, vamos al cine y después a cenar. Aquí, la coma viene después de la i y otra coma después de después. Y si la dices como yo la acabo de decir, vamos al cine y después a cenar. Todo el mundo lo va a entender. Y de hecho, cuando lo dices en tu lenguaje coloquial, en tu forma de hablar, no metes pausas ahí porque hay comas o deja de haber comas. No, tú lo dices del tirón. Vamos al cine y después a cenar. Pero cuando leemos una frase con estas características es cuando, por lo general, esos profesores que te dicen una coma es una pausa y tienes que hacer la pausa. Entonces es donde te das cuenta de que te están tomando el pelo y de que tu profesor o te da mal la información o simplemente te lo dice pues para que tengas una referencia. Y esa referencia es mala. Voy a leer la frase haciendo pausa donde hay una coma y verás lo absurdo que suena. Vamos al cine y después a cenar. Aquí, la pausa no viene después del i. La pausa la haremos antes. Vamos al cine y después a cenar. ¿Lo veis? Dicho todo esto y explicados algunos ejemplos como normas generales, por decirlo de alguna forma, os voy a explicar cuándo sí una coma significa una pausa. Pero no porque esté la coma, sino porque se tiene que estructurar de la misma forma en el lenguaje oral que en el lenguaje escrito. Veamos el ejemplo. No quiero comer y no quiero comer. Si no usamos una coma, se entiende de forma completamente opuesta. Y cuando lo verbalizamos, pasa exactamente lo mismo. No quiero comer significa que no quiero comer. Pero si metemos la pausa donde va la coma, en este caso, pues estaríamos diciendo un no quiero comer. Y tiene un sentido completamente diferente. Por lo tonto o por lo tanto,
Fíjate que no siempre tienes que hacer una pausita donde encuentras una coma. Incluso también te puedes saltar los puntos. Así que si te ha gustado la explicación, pásaselo a tu profesor, o pásaselo a tus amigos, o directamente escríbeme en comentarios que te ha gustado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.